la segunda de las sesiones de esta tarde, una sesión que correrá a cargo de Ana Fernández Zapico, coordinadora de proyectos de innovación sociodigital de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, perteneciente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Es licenciada en Psicología y doctora por la Universidad de Oviedo con la tesis Estilos de comportamiento emocional adolescente en el marco de la personalidad eficaz, diferencias y semejanzas entre británicos y españoles. Ole. Es especialista en formación ocupacional por la Universidad de Vigo y ha sido profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Oviedo. En otras publicaciones es coautora del libro, entre otras publicaciones, es coautora del libro Programa para el Desarrollo de la Personalidad Eficaz en Contextos Residenciales. Además de su trabajo actual, ha desempeñado otras funciones y cargos en la Administración Autonómica, donde ha sido educadora en el Centro de Alojamiento de Menores El Campillín, psicóloga en los juzgados de ámbito provincial de Avilés, coordinadora del equipo de servicios sociales territorial del área sexta de la Consejería de Derechos Sociales y directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social. En su intervención se centrará en la inteligencia artificial aplicada a la atención de colectivos vulnerables. Como veis, vamos a una aplicación mucho más práctica y de detalle. Veamos qué nos depara el presente, aunque se parezca mucho al futuro. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Miguel por la invitación. Gracias de parte de la Consejería. Yo vengo en representación de la Consejería de Derechos y Bienestar Social. Gracias a Susana porque su ponencia ha sido muy clara, muy inspiradora y además me ha dado el pie perfecto para poder arrancar en un planteamiento que, como le comentaba a Miguel, venía totalmente flexible y con capacidad de adaptación tanto al potencial público que tuviéramos hoy aquí como a el interés suscitado por los proyectos que ahora mismo están guardados en la nevera del Principado de Asturias en el marco de la inteligencia artificial. La primera cuestión que quería trasladar tiene que ver precisamente con esta necesidad de los perfiles, ya no digo multi o inter, digo la transdisciplinariedad que debería de regir todas las lógicas de la aplicación de la inteligencia artificial en la atención a la ciudadanía en general y en especial, más que a colectivos vulnerables, que de hecho lo hemos puesto así precisamente para enmendarnos, a situaciones concretas de vulnerabilidad que te pueden afectar en cualquier momento, ¿no?, de tu interacción social, vital y especialmente con la administración pública. Digo la transdisciplinariedad y hablo precisamente de esa necesidad de los nuevos perfiles, de ahí que este máster me resulte tan interesante, porque además es un máster que es plural, ¿no?, que tenéis alumnos y alumnas de todo tipo, digamos, de fuentes o de titulaciones iniciales o de acceso. Y es que el mundo al que vamos, también en la administración pública, aunque vamos siempre por detrás, requiere que podamos ser flexibles y que nos integremos, entendamos y coordinemos de una forma que rompe las lógicas tradicionales de trabajo en silos y de información, digamos, preservada, reservada o casi directamente enclaustrada por determinadas instituciones o entidades, ¿no? De hecho, mi perfil ya ves que es ultra transversal, porque he pasado por todo, ¿no? Por todo lo posible que se puede pasar y es precisamente por eso por lo que me usan de comodín. Entonces sí tengo que contaros esto porque es importante de cara a lo que vamos a plantear, ¿no? Y al cómo es la lógica de la ponencia, lo que espero y me gustaría de vosotros y vosotras. Como vengo desde lo social y además vengo vestida de normal, de civil, no ya de directora general, ni tengo un cargo público, ni vengo como académica, vengo simplemente como lo que llaman ahora el perfil funcional.
Cuando entras en la administración pública y empiezas a trabajar en lógicas o en entornos de gestión, el liderazgo lo tiene siempre la parte jurídica. Hasta ahora todos estamos trabajando, pensando, ordenando, creando, diseñando intervenciones, diseñando actuaciones con los colectivos a los que tenemos que destinarnos y la pata negra de la administración pública asturiana y en general son los jurídicos, sois los jurídicos. Pero acabáis de ser desbancados por la nueva pata negra que son los informáticos. Siento decíroslo, antes era en la jungla, estábamos los técnicos, estábamos los de perfil, los cuerpos especiales o los cuerpos generales, luego estabais los jurídicos y ya está. Y los políticos que evidentemente tienen que hacer su papel, ¿no? Pero ese mundo se acaba de revertir especialmente post-COVID. El COVID fue un acelerador de partículas administrativo completo. Y en ese acelerador del COVID y de todo lo que tuvimos que avanzar rápidamente, apareció la nueva élite autonómica, ya os digo, local y estatal e internacional también, que son los informáticos. Yo que durante 10 años me dedico a hacer perfiles psicológicos en el ámbito judicial, siempre decía, si te tienes que divorciar, que no sea de un ingeniero. ¿Vale? Es decir, las lógicas de los jurídicos son complejas, a veces, difíciles de gestionar, con una dificultad casi inherente a la flexibilidad o a la capacidad de poner por delante la necesidad, ¿no?, de la estructura o del parámetro para sentirnos todos seguros. Vosotros vais por la seguridad y nosotros vamos por la necesidad. Entonces esa lucha la teníamos muy bien ordenada hasta que tuvimos la necesidad de avanzar mejor y más rápido en aras de, por un lado, la eficiencia y por otro lado, la atención, con esta nueva élite que os comento, que tiene otras lógicas y un idioma mucho más complejo del que nos podemos imaginar todos. Es decir, a mí con un jurídico o una jurídica me podía costar entenderme, ¿no? Ya ellos conmigo, lógicamente, en un marco de un 30%, pero un 70%, más o menos, podíamos llegar a entendernos y compartir. Pero cuando trabajas con informáticos, informáticas, el nivel asciende, no tiene ninguna base científica, pero el nivel asciende a un 50-50 con suerte. Y es cuando yo les digo, ya empezáis a hablar glingón, no entiendo nada de lo que estáis diciendo y por tanto, si nos estáis haciendo partícipes, como debe ser en el diseño en la evaluación ex ante, en esa parte en la que a los que llaman funcionales, es decir, los técnicos cualificados, para poder opinar de forma legítima y además preventiva en el diseño de aplicaciones que van a tener impacto no solo en el destinatario final, sino en toda la cadena de gestión de la administración pública, y empiezan con infraestructuras, no sé qué, tal, es un RPA, no, es un IDP, no, pero esto se arregla así, no, pero... Y tú, llega un momento en el que yo ya digo, ¡cling! Entonces he inaugurado en esta lucha que tengo con ellos desde este último año, en el que dentro de las muchas cosas en las que estoy implicada, participo en el proyecto, soy la responsable funcional del proyecto de Historia Social Única Electrónica en la parte específica del ámbito de los servicios sociales municipales, es decir, nuestra puerta de entrada, lo que sería la atención primaria social. Pues he inaugurado unas lógicas. Esto va rápido, no os preocupéis, es para daros contexto porque es que soy psicóloga. Entonces, he inaugurado unas lógicas de vamos a relacionarnos como personas si somos personas trabajando para personas. Cuando yo me incorporé a este proyecto, las reuniones entre la UTE adjudicataria, las jefas de proyecto y nosotros era una suerte de pantalla Teams con letras y como mucho con el avatar que alguno haya decidido ponerse o una foto. Claro, yo dije, a mí me explota la cabeza. O sea, yo si llego a un equipo de trabajo y las personas con las que estoy trabajando es que solo las conozco por voz
y algunos no llegué a conocerlos por cara, y necesitamos entendernos y comunicarnos para diseñar o codiseñar herramientas, empezamos con esta lógica de, por favor, yo me hago la rubia y necesito ver vuestras caras para poder comunicarme con un mínimo de eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces instauramos los viernes de la camiseta con mensaje, que es una de las que traigo hoy, que me voy a levantar, es un Don't Panic, que me la he puesto varias veces en estas reuniones de los viernes, del seguimiento semanal del proyecto, donde iba cambiándoles la camiseta, en plan, vamos a morir todos con un arcoíris que hacía así, bueno, cosas de esas para conseguir que esta gente, que le cuesta reírse, pudiera comunicarse en un entorno de, por favor, podéis escuchar lo que queremos decir, podéis dejar de tratarnos como deficientes intelectuales y podéis empezar a darnos el lugar que supuestamente nos estáis atribuyendo porque nos estáis pidiendo que nos hagamos responsables de todo el desarrollo funcional de esto y de otras cosas. Ese es el escenario. Y esa es la lógica en la que nos comunicamos. Esa lógica en la que nos comunicamos tiene la suerte, y ahora ya me voy poniendo un poco más seria, de que en la Administración del Principado de Asturias, que adolecemos de muchísimas necesidades y situaciones a mejorar, hemos mejorado y hemos avanzado en una de las patas que es la base para poder arrancar, que es la planificación estratégica. Quiero decir, hemos pasado por fin de diseñar, generar, elaborar productos un poco a salto de mata o a petición de, no, es que fulanita quiere que le hagáis una aplicación para esto, no, es que menganito tiene, ¿quién tiene más dinero? ¿Quién? El SESPA se lleva siempre la perra gorda, ¿no? Entonces, hemos empezado desde la base, que es la planificación estratégica. El decreto asturiano de inteligencia artificial, de 22 de julio, decreto 98-2025 de 22 de julio, que regula el uso de la inteligencia artificial en la administración del Principado de Asturias y su sector público, ya hace alusión a la estrategia de transformación digital del Principado de Asturias 21-24. Es decir, venimos de diseñar o de planificar a nivel estratégico en la era post-COVID. Ya os digo que el diseño en la era post-COVID fue realmente muy estimulador y muy interesante porque acordaros de ese periodo ventana en el que decían vamos a salir reforzados, vamos a ser mejores personas. Bueno, yo como no creo en la bondad del género humano, pues, y como además lo he podido comprobar en muchos ámbitos de mi experiencia profesional, dije, bueno, esto del globo ya bajará, pero algunas cosas sí que nos hemos quedado, ¿no? La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que podéis imaginaros fácilmente a que nos dedicamos, somos el último escalón a cogerse del sistema, es decir, cuando todo falla, allá nos llaman a nosotros y dicen, arreglad esto, que funciona mal. Y claro, digo, como la realidad no es multidimensional, no os preocupéis, que ya lo arreglamos nosotros con una varita mágica que es muy fácil de arreglar, ¿no? Pues nuestra consejería fue la primera, digamos, la primera consejería que generó una estrategia específica de sector, la estrategia sectorial, nuestra estrategia de transformación digital del sistema asturiano de servicios sociales. Y compartíamos, y eso es muy importante, con la parte general, una parte específica que tenía que ver con la priorización de la atención a la ciudadanía y el poner a la ciudadanía por delante y generar misión, visión y valores en torno a los derechos de la ciudadanía. ¿Vale? La dirección general para la que yo trabajo ahora mismo se llama Dirección General de Gestión de Derechos Sociales. Y el acceso a los derechos es una de las primeras cuestiones que se ve afectada por la brecha. Lo que comentaba Susana anteriormente lo vimos claramente en el COVID, ¿no? En este marco, tanto estratégico como normativo, ya veis que la norma está recién parida y es muy, muy, muy exigente, mucho más exigente que la Carta de Derechos, mucho más exigente que la normativa europea, y la cosa es cómo vamos a poder luego aplicarla realmente, ¿no? Pero la norma es exigente y además está muy coparticipada. Tenemos la estrategia, tenemos la norma, la tercera pata es
si tenemos la estrategia y tenemos la norma, que es la tercera pata para poder sacar adelante un proyecto de digitalización, de inteligencia artificial, el dinerichi. Es decir, que es así. Eso también, que lo acertaste súper, o sea, top. Pero estrategia, normativa y dinero. ¿Y el dinero quién nos lo dio? Europa, con el COVID. Es decir, toda la tecnología que se está desarrollando en Asturias ahora mismo viene financiada prácticamente íntegramente por fondos europeos. Bien fondos de resiliencia, los fondos MRR, como la Historia Social Única Electrónica, o bien fondos FEDER, fondos, es decir, el FSA, todo el tipo de financiación europea que os podáis imaginar es realmente la que está resultando un elemento tractor para que podamos pasar de la administración del ARRA a la administración del ARRA 2.0, porque el 80% de los proyectos que se desarrollan es pasar a digital el despropósito analógico, que es lo que comentaba Susana antes con muchísimo acierto, ¿no? Pues ya tenemos las tres cosas. Estamos de enhorabuena en esta parte de lo que puede hacer la inteligencia artificial en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a hacer una parte rápida de cómo podemos enfocar. Los riesgos ya los ha comentado Susana. Hay más que yo os voy a comentar ahora, muy vinculados a determinado tipo de colectivos o de circunstancias. Pero lo voy a enfocar desde tres partes. La parte de cuál es el potencial para los usuarios o participantes en itinerarios de promoción, en itinerarios de activación o en itinerarios de inclusión. La parte que tiene que ver con la acción sobre los profesionales o sobre los gestores, por así decirlo, los técnicos del sistema, y luego la parte que impacta en lo que es el sistema público, la política pública, ¿no? Entonces, para la parte de usuarios, participantes y personas en situación de vulnerabilidad, ¿qué puede aportar la IA que no teníamos en el COVID, en proyectos que desarrollamos durante el COVID o post-COVID? La primera, la reducción de brecha. Esa brecha de acceso de la que hablaba Susana, ¿no? La brecha de acceso, la brecha de uso, la brecha de participación, la brecha de aprovechamiento, todas las brechas, especialmente la de uso, no tanto la de acceso, pero sí la de uso, está facilitada o puede ser muy facilitada por la inteligencia artificial. Y me explico. Cuando tú eres vulnerable por falta de formación, o por falta de manejo del idioma, o por falta de conocimiento de gestión con la administración pública. No sé si sabéis, pero lo digo yo, que las personas más vulnerables son las que más tramitan con la administración pública, precisamente porque tienen que pedir muchísimas prestaciones, ayudas, becas de todos los colores, ¿no? Entonces, son los más afectados por esta brecha de uso de la administración, que no es tanto brecha cognitiva ni digital como brecha jurídico-administrativa, que hace casi imposible seguir, entender los requisitos, ya lo primero. Lo segundo, cubrir la solicitud. Lo tercero, entender la resolución que me mandan. Y lo cuarto ya, como haya hecho algo mal en cualquier parte del proceso y me envíen un requerimiento para que subsane, ya me quiero cortar las venas directamente. Entonces, cuando digo que la inteligencia artificial sí que puede ayudar en esto, es que ciertamente, ahora mismo, cualquiera que tenga un smartphone, y lo tiene mucha gente, ya os lo digo, incluso las personas afectadas por vulnerabilidad, o cualquiera que pueda ir a un CDTL, es decir, a un centro de dinamización tecnológica local, o una biblioteca, o a cualquier lugar donde hay internet, o se lo presten, puede coger su móvil, abrir Chatín, que es como yo llamo a ChatGPT. Hola, Chatín, ¿cómo vas? Hace una foto de la resolución, hace una foto de cualquier cosa y le dice, oye, Chatín, pero además así, en audio, que sabéis que la barrera lingüística, mucha gente no se expresa bien por escrito y tenemos muchos mayores y mucha gente con bajo nivel cultural que lo único que hace es mandar audios por WhatsApp. Y la inteligencia artificial te permite comunicarte por audio. Mi hija de 10 años
maneja chatting a su gusto y lo hace todo por audio porque le da cascancia escribir. Y hace tiempo que abandonó el tema de escribir, ¿no? No lo necesitan. Y le dice, oye, chatting, ¿qué significa esta carta que me llegó de la consejería? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me lo puedes explicar para que yo lo entienda? ¿Me lo puedes poner por pasos? ¿Me lo puedes poner cómo lo cumplimentarías tú para que yo lo pueda copiar? Claro, lo que antes hacía el usuario indirecto, es decir, el profesional, la asistenta, que es como llaman muchos a la trabajadora social, que mis pobres llevan ya siendo trabajadoras sociales desde hace 30 años, pero siguen llamándolas las asistentas, ¿no? Pues ahora mismo te lo hace una IA generativa. ¿Es perfecto? No, para nada. Pero permite o facilita que personas que no se atreven a ir a los servicios sociales o que les da apuro o que les ha tratado mal la funcionaria del registro y no quieren volver o cualquier otra experiencia negativa con la administración pública pueda al menos ir un poco más empoderado, pueda al menos decir, oye, pues esto lo entiendo, no del todo, pero a medias, o ya pregunto mejor, o fomento mi autonomía y no dependo siempre de un tercero, porque tengo capacidad de preguntar con lenguaje natural y con muy poquísima necesidad de expresarme correctamente para que la IA se ajuste a mí y me dé una respuesta que sea acorde a mi capacidad cognitiva, a mi capacidad formativa o a mi necesidad primaria, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, lo mismo nos ocurre con la vida cotidiana. La compra digital, la pedir cita, cualquiera de las cosas que tienes que hacer, ahora mismo se entiende mejor y te lo explica mejor cualquier IA que cualquier web de cualquier administración pública con sus millones con sus páginas desactualizadas. Bueno, nosotros en Social Asturias somos bastante actualizados, pero las hay que no están tan actualizadas. O con los folletos que andan circulando por ahí que te dice, para obtener el sistema clave tienes que ir a la oficina de Hacienda o... Perdona, hace ya mucho que se puede hacer por videoconferencia la autenticación. Pues eso sigue circulando en la página del INS, en la página del SEPE, en un montón de páginas oficiales, incluso el 060 te sigue poniendo información que no está suficientemente actualizada, por los canales además legítimos y oficiales, que se supone que son el canal primario de información de la ciudadanía y además supuestamente accesible. Y sin embargo, no siempre es así, ¿no? Entonces, ese tipo de apoyo está ahí. ¿Cuál es, por otro lado, está en la parte simplemente de acceso a derechos? Yo no os digo más de lo que puede ser, dame ideas para esto, ayúdame a aprender este idioma o cualquier otra cuestión que tú quieras trabajar. Los principales riesgos de la inteligencia artificial en el ámbito de la atención de personas en una cierta situación de vulnerabilidad. Bueno, lo primero, los evidentes de, aunque te pone por debajo en pequeñito, ChatGPT, Copilot, Gemini, es una inteligencia artificial y puede devolver respuestas con error, es que lo hace tan bien, te lo cuenta tan bien, parece tan creíble que realmente puede confundir y por lo tanto tiene un viso, un halo de legitimidad o de solidez o de validez que confunde si no tienes capacidad crítica o no tienes conocimientos previos, ¿no? Entonces, lo primero, la información falsa o incompleta o desajustada, por así decirlo. Eso en la parte informativa. Pero hay otra parte mucho más peligrosa o más compleja, que es la suplantación de la autonomía, como ya contaba Susana, y otra más riesgosa, que es que la IA generativa, por mucho que sea un agente que esté muy diseñado y que tenga muchísimos controles internos en su diseño, que tenga miles de prompts y de instrucciones previas tipo arquetipo, porque es como tenemos que diseñarlas, los agentes específicos deben diseñarse así, con muchísima estructura y con muchísimas reglas de si te dice esto, no, si te dice esto así, si te dice esto así, si te plantea esto, proponle de esta manera. Tiende a alucinar. Sabéis que las IAs alucinan y además alucinan a veces demasiado. Y por otro lado, tiende a la aquiescencia, es decir,
casi siempre te dice que sí, del tipo, oye, chatín, ¿qué te parece si invierto lo poco dinero que me ha tocado en esta subvención que me han dado, en esta cosa que me propone mi colega de invertir en esta estafa piramidal, que yo no sé qué lo es, pero que lo es? Y entonces chatín te dice, claro que sí, me parece una idea estupenda, vas a hacerte rico muy pronto. Y dices, pues para adelante, que voy, es decir, ¿para qué me voy a matar yo? Si ya me lo está diciendo y encima me lo argumenta, me lo justifica, y aunque yo le pregunte, ¿pero estás seguro? Bueno, sí, podrías mirar no sé qué, pero tiene muchos visos de parecer una buena idea. Genial, estupendo. Eso, la aquiescencia. Y otra muy preocupante tiene que ver con la sumisión. La IA generativa está preparada para ser amable, para ser complaciente y para ser muy apetecible. Y cero fricción. Es decir, yo diseño para que no me moleste, para que me apetezca, porque quiero consumirla. Los productores quieren que la consumas. Entonces te la hacen amable, no te la hacen faltosa. Quiero decir, si te hacen una IA faltosa, te empieza a decir, esto que me preguntas no tiene ni pies ni cabeza, pero en plan madre, pues nadie usaría la IA, claro, todo el mundo diría, paso de la IA. ¿Qué tiene esto? Que hemos empezado a ver ya lógicas de comunicación agresiva, violenta y totalmente despersonalizada en el uso de la IA. De manera que si yo me empiezo a acostumbrar o tengo interacciones muy habituales o masivas con inteligencia artificial generativa y no tengo mucha conciencia crítica o no tengo mucha formación o tengo ya perfil de personalidad tendente a la violencia, la agresividad y demás, olvidaros de los juegos de rol y la katana y de los videojuegos y de Bob Esponja en los niños. Esto es otra dimensión. Quiero decir, se trabaja con lógicas que fomentan interacciones muy perversas, donde tú puedes tratar, fustigar, humillar y maltratar a la IA y siempre va a intentar reconducir bueno, creo que podemos enfocarlo de otra manera. No, perdona, me estás insultando. Y claro, si nos acostumbramos a la respuesta rápida, a una respuesta que aparentemente fiable y además a una respuesta acomodaticia, pretenderemos y esperaremos que el funcionario de turno, el compañero de turno o cualquier persona con la que interactuamos se acomode también a esa modalidad. Entonces, podemos generar un modelo hiperexigente del usuario hacia la persona técnica o humana que debería funcionar como menos. Oye, si Chatín me lo hace así, porque tú no puedes hacerlo, ¿no? Y ya lo último, esto ya en la parte, ya os digo, de interacción. Y luego hay una parte específica de aquellas personas que están en situación de riesgo, bien por discapacidad cognitiva o bien por demencia, predemencia o dificultad para distinguir la realidad de la ficción o de aquellas situaciones donde estás en esa especie de falta de saber muy bien dónde te sitúas. Imaginaros que yo soy una persona con 80 años, que estoy en una que me manejo muy bien, que impresiono, que estoy estupenda, eso que dice, mi madre está estupenda de la cabeza, pero de repente tiene pequeñas lagunas o hace pequeñas cosas que es verdad que no impiden su funcionamiento normal, pero que ya apuntan a una predemencia, ¿no? No sé si habéis oído hablar del Valle Inquietante. ¿Os suena lo del Valle Inquietante? Pues el Valle Inquietante tiene que ver con estas lógicas de los robots, además más orientales. Sabéis que los orientales tienen muchísima más apertura a los robots y a los humanoides y a esta cosa así como híbrida, que dice que si los robots o los avatares son demasiado parecidos a un humano, es muy fácil generar confusión en el interlocutor, máxime si está en una situación de riesgo, ¿no? De manera que corremos el riesgo de la confusión entre lo que es realidad y lo que es una tecnología, que no deja de ser una tecnología. Esa la más evidente. Si me ponen un avatar que parece una persona y yo no me aclaro muy bien, por mucho que me haya dicho al principio, hola, soy una IA, no sé qué, yo qué sé, a lo mejor ni lo entiendo, o pienso que es como un anuncio y desconecto, o yo qué sé. Entonces, ese valle inquietante puede estar actuando ahí generando confusión y perversión. Y por otro lado, está también la parte de la infantilización. La infantilización es espectacular. Es decir, todo lo que hay ahora mismo, si veis el lobby que hay alrededor de todos los productos que hay para personas mayores,
en situación de dependencia o de fragilidad, o en situación de soledad no deseada, que es una de las que vamos a hablar, que quiere Miguel que os cuente de cómo, para supuestamente protegerlos, atenderlos y detectar necesidades, pero que trabajan desde lógicas totalmente infantilizadas, que hace tiempo que desechamos y que la estrategia de cuidados de larga duración del Principado de Asturias, que nos ha costado un montón implantarla, desecha en cuanto a las lógicas de comunicación del tipo, ¡ay, cariño! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, mi niño! ¿Cómo que mi niño? Si tiene 57 años, o sea, tendrá discapacidad, pero ya no es mi chico, ni es un chico, ni es un niño, ¿vale? Y ya la quinta esencia de la infantilización es lo último que he visto. Tenéis que buscarlo. No os lo enseño porque quiero que lo busquéis. Tenéis que ir para casa o ahora mismo si queréis y buscáis Honorato. Es un loro, es que es para verlo, ¿eh? Es un loro que tiene cámara en sus ojos y que está pensado para atender a personas mayores en situación de soledad. De manera que tú lo colocas ahí en la repisa y Honorato te pregunta, se comunica contigo, detecta, te graba y como es un loro, pues deben de pensar los prefabricantes que licita conversación. Yo te lo juro que tengo que volver a nacer después de haber visto Honorato. O sea, he visto Honorato y he dicho, yo no quiero ser mayor en esta sociedad que me van a poner un Honorato y me voy a volver chiflada, ¿no? Entonces, cualquier tipo de juguete que vale para niños y también para personas mayores es un insulto a las personas mayores y a su dignidad, vamos, de frente. Pero si encima habla, se comunica y parece que te entiende, es muy confuso, ¿vale? Eso por ahí. Voy rápido. Profesionales. Como la inteligencia artificial en el ámbito de la atención a colectivos vulnerables puede o debe mejorar estas cosas que os comento, ¿no? Y superar esos riesgos, pero en el caso de la atención social, acordaros que cuando todo esté copado por la tecnología y vivamos en un futuro posapocalíptico que a lo mejor no llega y espero que no llegue, lo único que va a quedar, y de hecho donde están yéndose todos los grandes pensadores y todos los que se fueron, ¿no? De todas las grandes empresas tecnológicas, que ya sabéis que ahora tienen a sus niños viviendo casi como el niño de la Beirón, ahí en plan salvaje y analógico, o se han vuelto ahora súper activistas, ¿no? De justo lo contrario, de los riesgos de la tecnología, pues lo que viene a decir es, cuidado, necesitamos volver a la interacción humana o a preservar la interacción humana como referencia principal, ¿no? La inteligencia artificial en el Principado de Asturias está y va a incorporarse seguro desde la lógica de la complementariedad y de la subsidiariedad. Es decir, siempre va a haber un profesional que valide o que analice en última instancia y que decida, que tome la decisión bajo sus lógicas o los criterios que se hayan acordado. Cuando digo un profesional, puedo decir un grupo de expertos, ¿eh? Y luego también está, lógicamente, la parte de del apoyo o del acelerador que supone la mentoría para reducir la curva de aprendizaje en cualquier proceso de acogida de un nuevo profesional o la mentoría para poder hacer atención al público de forma más solvente. Es decir, si yo llego al ámbito de dependencia, me colocan allí y me dicen, bienvenido, vas a trabajar aquí en atención al público de la dependencia. Mira, esta es la norma, pitipi, lees todo esto y te pones a funcionar. Da igual si sabes hablar, si no, si eres medio normal, es decir, todo eso ya se presupone, ¿no? Claro, aquí sí que se puede. Es decir, la inteligencia artificial bien gestionada permite que podamos hacer procesos de autoaprendizaje, de lógicas de gestión de conocimiento y de mejora de los procesos de acogida personalizados y además con una suerte de gemelo virtual que te acompaña y que hace que tu curva de aprendizaje sea muchísimo menos curva y tu proceso de acogida y por lo tanto la capacidad de prestar mejor tu servicio, bueno, pues aumente a mayor velocidad, ¿no? Ya, por supuesto, nos digo lo que aporta a nivel de triaje o de analítica de datos y demás, que es la siguiente parte, es decir, ¿qué nos aporta como sistema público? Como sistema público muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite los dos tipos de IA, tanto la IA generativa que ayuda para pensar como la IA de gestión o de analítica, porque la IA no es solo una, hay muchos tipos de inteligencia artificial. Toda la parte de los datos, toda la parte de los sistemas de alerta temprana reforzados durante el COVID, nosotros también los tenemos y queremos detectar tempranamente, pues
zonas de mayor riesgo, espacios donde hay menor atención, perfiles que podrían necesitar una atención más proactiva. Por lo tanto, en la detección temprana, en la analítica de miles o millones de data, evidentemente va mucho más rápido y además, objetivamente, lo hace mucho mejor. Pero es que hace mucho mejor cosas como leer PDFs de solicitud toda la administración electrónica es muy divertida, porque lo que os decía, hay administración electrónica VIP, que es que yo relleno el formulario de solicitud electrónico y entonces sí, lo tramita electrónicamente y coloca cada campo en el sitio que se tiene que colocar, pero yo puedo rellenarlo en PDF, lo tengo que bajar, imprimir o lo tengo que firmar electrónicamente y lo único que es un PDF que el funcionario tiene que leer para volver a grabar los datos a mano, o sea, muy práctico. Entonces, ¿la IA puede leer todo eso mucho más rápido? Evidentemente, claro que sí. Y además sabemos que con una tasa de éxito altísima, que distingue, por ejemplo, dígitos del DNI que personas los cubren de aquella manera, ya sabéis las grafías cómo son, pues hay una tasa de éxito muchísimo más alta en una IA cualquiera, una baratita, que un funcionario especializado que lleve haciendo gestión de solicitudes 20 años. A ver, es que lo hacen mejor, es objetivo, ¿no? Entonces, no es para sustituir al funcionario, es para aprovechar al funcionario en lo otro, en la atención personalizada, en el apoyo, en lo que es el funcionario, este funcionario que inventaron, el funcionario que se supone que me tenía que ayudar en el registro, porque yo como persona física tengo derecho a comunicarme como yo quiera con la administración y el funcionario habilitado debería de estar ahí apoyándome, ¿no? Pues si pudiéramos destinar nuestros efectivos, en vez de estar ahí como un palumpas, picando datos de solicitudes, a hacer otro tipo de apoyo y atención, seríamos todos mucho más eficientes, ¿no? Luego no solo es eso, es la capacidad de análisis predictivo. Voy bien, ¿eh? Porque me quedan 5 minutillos, porque solo puedo hacer spoiler de COBA. Entonces, el análisis predictivo y toda la parte muy necesaria de políticas públicas informadas por la evidencia. Es que no hay lógica de investigación pública cuando diseñamos políticas públicas e invertimos mucho dinero público en supuestos programas que supuestamente mejoran la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Y yo necesito evidencia, y la evidencia proviene de los datos. Y si tengo capacidad para recoger en multiformato un montón de data bien pensada y bien analizada ex ante, tendré capacidad también de poder analizar todo eso y poner a los equipos investigadores a trabajar desde lógicas posmodernas ya. No solo estar ahí con el SPSS, venga para arriba, venga estadística para abajo, venga dispersión, venga que si es ortogonal el factor, que si es oblimín. No, no hace falta, ya te lo hace el cacharro. Tú lo que necesitas es tener capacidad para diseñar, para interpretar, para transferir ese conocimiento, ¿no? Esa parte, sin duda, la tenemos ahí. ¿Cuál es el principal o la principal problemática? Y engancho ya con COBA. Que si... Voy a decir una burrada. Es que encima me están grabando. Bueno, no importa. Si tú a una máquina alimentas con mierda, ¿qué obtienes? Pues vapor de mierda. Es decir, si los datos son malos, si los datos no son de calidad, si los datos están obtenidos de forma perversa, sesgada o cualquier otra fórmula incompleta o lo que sea, lo único que vas a hacer es trabajar sobre esa basura espacial que se genera en toda esa data. Por eso, no cabe proyectos de inteligencia artificial si no hay aparejado o casi para mí previo un proyecto de gobierno y calidad de datos sobre el conjunto de datos, el espacio de datos que va a atacar esa inteligencia artificial o ese proyecto, ¿no? El proyecto COBA. COBA es Coordinador Virtual de Agentes. Es como se llama, o sea, eso es el acróstico de COBA, que no es casualidad porque aquí somos muy modernos, entonces, como somos muy de Pelayo, de COBA, entonces, no sé qué fue primero, si el coordinador virtual de agentes o COBA y luego, ¿me entendéis? A esa parte nunca la pregunté, tengo que preguntarle a Javier. El coordinador virtual de agentes es un proyecto piloto que nace desde la lógica de la innovación pública, es innovación, eso es lo primero, es innovación. Y por lo tanto, al ser innovación, no nace como un producto final, sino que nace como un prototipo que se va a pilotar con una inversión alta, porque es innovación, pero es cara, es muy cara.
la inteligencia artificial, ya lo decía Susana, es muy cara, entonces COBA es un proyecto que se va a pilotar en el marco de 2 años en el Principado de Asturias, especialmente destinado a 5 casos de uso, 3 de ellos orientados a la ciudadanía, ¿vale? Uno orientado a los profesionales y otro orientado a la propia intra-IA, es decir, la propia aplicación de la IA para la mejora del diseño de procesos y de las lógicas de colaboración entre los distintos agentes clave que tienen que desarrollar una tecnología de este nivel. Entonces, ese es el marco de los 5 casos de uso que tiene COBA. Del que sí os puedo hablar, que es el más, el que está más contado, es el caso de uso de COBA como asistencia a la soledad no deseada, un fenómeno creciente en una población de las más envejecidas de Europa que tenemos a gala tener nosotros en Asturias y que pretende poder complementar la parte de detección, la parte de intervención y la parte de seguimiento de los programas de soledad no deseada en el ámbito local, financiados por el Principado de Asturias, pero ejecutados desde la entidad local, desde la lógica de la descentralización y de la conexión con la ciudadanía, como bien decía Susana, ¿no? Esos alcaldes ultrarrurales que te dicen, no, que fulanita de tal, que vive no sé dónde, hace 3 días que no compra el pan. Y entonces ya mandamos para allí a la de auxiliar de ayuda a domicilio, que no le corresponde, pero por si acaso queremos que le eche un huello a ver si sigue viva. Bueno, es importante, ¿no? ¿Sabes que muere menos gente en soledad en lo rural que en lo urbano? Bueno, pues en ese proyecto es un proyecto que lleva implícito varios prototipos antes de poder llegar a ese pilotaje. COBA será en la parte de soledad no deseada, tanto un agente conversacional como un agente multimedia, como una voz o una avatar que interactúa con las personas detectadas o previamente identificadas, derivadas por los profesionales, ¿vale? Para prestar un apoyo complementario. Lo de complementario es que es súper importante, lo voy a repetir muchas veces porque es complementario en aquellos ámbitos, en aquellos momentos o ante aquellas tareas que no podríamos mantener como sistema público por una cuestión de sostenibilidad. Si sumáis la gente mayor que hay ahora mismo en Asturias y la previsión del baby boom y la gente que podría prestar apoyo a esas personas mayores que están en esa situación, no damos. O sea, es que no da la cuenta, no da la cuenta y además tampoco hace falta. Es decir, un ejemplo muy fácil, para que os hagáis una idea. Un teléfono de apoyo, el típico teléfono de te acompañamos, teléfono contra la soledad, el teléfono de la esperanza que conocéis, ¿no? Ahora mismo se trabaja desde, venga, 25.000 voluntarios y un montón de 24/7. Si yo tengo ese teléfono operado por un técnico durante el ámbito del horario de mañana, ¿vale? Y por la tarde, fines de semana, noches, no sé qué, tengo al asistente que puede hacer otro tipo de recogida de data o de captar o de generar un triaje o de proponer o de comunicar según qué cosas o de generar determinadas alertas o especialmente hacer análisis del lenguaje natural, análisis de la entonación, hacen unos análisis espectaculares de la cadencia, del flujo, detectan de forma anticipada incluso casi preictus o de situaciones donde alguien está en situación de confusión o con clínica subdepresiva, es decir, lo hacen mucho mejor que muchos profesionales ahora mismo. ¿Puede sustituir a un psicólogo? No. ¿Va a sustituir a un trabajador social? Ni mucho menos. Pero es verdad que esta tecnología permite, bien utilizada, poder hacer eso. Pero claro, ¿cuál es la clave aquí? La mirada ética. Es decir, uno de los proyectos, todo esto se va a prototipar conforme al decreto de inteligencia artificial en lo que se llaman los entornos controlados de pruebas, los sandbox. Los entornos controlados de prueba son imprescindibles, tienen unos estándares altísimos además y tienen multidisciplinariedad en todos los agentes que van a participar, tanto desde el diseño como en la ejecución del pilotaje, como en la valoración de la posibilidad de escalar o no, o desechar ese proyecto. A mí lo que más me gusta de COBA es que nace con la lógica de que a lo mejor COBA la guardamos en un cajón y nunca jamás vuelve a salir. No sé si me explico. Esa garantía me permite como profesional, que tengo mucho recelo porque conozco los riesgos, sentirme mucho más segura de participar en un proyecto donde yo sé que voy a poder
incluso emitir un voto de calidad diciendo, no estamos preparados, porque tenemos un problema que es todo lo que la IA genera y las dificultades y la dificultad de control, no es como ponerle puertas al campo. Y por otro lado, que los datos, que si se tiene que enganchar con historia social única y historia social única está afectada por un montón de problemática de calidad del dato, pues qué calidad nos va a ofrecer o qué tipo de análisis va a hacer, ¿no? Esas son las principales dificultades. Entonces, prototipos del tipo que tenemos ya en marcha, pues ya está en marcha uno que empezará en breve, simplemente para trabajar este agente conversacional, que fijaros, la brecha digital no está afectada aquí porque es por teléfono. Es que yo con una línea fija puedo hablar con Coba. Eso es volver a lo que la gente podía hacer en un pueblo, porque algunos solo tienen línea fija y no hay más tutía. Y es lo único que tienen. Y tenemos una tecnología que nos permite, de manera ultra digital, volver a aprovechar una herramienta de comunicación que hasta ahora era la más sencilla y la más básica y accesible para cualquiera, ¿no? Entonces, los tiempos, pues ya os digo, este agente conversacional lo vamos a prototipar para entrenarlo y para que, y lo último que quiero decir que es importante es que todo el aprendizaje, todo el know-how que se llama, todos los datos que recoja, todo el procedimiento de seguridad, todo el algoritmo, todo va a ser 100% Asturias. No queremos, no nos importa tener Copilot como IA a nivel administrativo. Y es más, tenemos licencias 365, tanto la universidad como nosotros, como Educastur, como todo Chichirimochi, tiene aquí licencia 365. Estamos bajo el yugo, ¿no?, de Microsoft. Y a lo mejor no nos preocupa tanto que Copilot pues, nos aprenda de nosotros a nivel de eficiencia, porque al fin y al cabo solo es productividad, pero aquí no, porque estamos hablando de datos considerados altamente sensibles y tienen que estar con los máximos estándares de protección. Entonces, una de las cuestiones que el director general de Estrategia Digital tiene clarísimo es que quiere que la IA asturiana sea asturiana, que se trabaje con infraestructura asturiana, que los datos estén en servidores seguros del Principado de Asturias, que todo lo que se vaya a hacer sea transparente, modificable y que tengamos el control absoluto de la herramienta y que la diseñemos nosotros, porque solo así vamos a poder, a lo mejor no es tan pro. Estoy segura que cuando nuestro proyecto de inteligencia artificial termine el pilotaje, ya estarán en las IAs de, ¿me entendéis? ChatGPT ya estará en el 8, pero para lo que nosotros necesitamos, igual nos valía el 2. ¿Me entendéis? Y a lo mejor es que es suficiente y no necesitamos el 8. El 8 pues para que quiera hacer súper creativo o hacer otras cosas mucho más amplias, ¿no? Entonces, todo esto sí que, ya os digo, se va a prototipar, se va a hacer primero con simulaciones, se va a contar con profesionales, se va a contar con agentes clave en el territorio, se va a poder ir haciendo seguimiento paso a paso y vamos a trabajar de la mano, por fin, ingenieros y funcionales. Ya lo llevamos haciendo desde el inicio. Y es más, el proyecto COBA es de los primeros que ha incorporado lógicas y metodologías de diseño que ya incorporan esta innovación, este prototipado, este acuerdo interpares de si yo no lo valido, tú no puedes caminar. Y por lo tanto, bueno, una suerte como de, bueno, entre todos nos vamos autorregulando, ¿no? Y, y os animo y os invito, en este caso a Miguel, a hacernos seguimiento y a participar del supergrupo de asesores expertos, porque la parte jurídica es imprescindible. Yo quiero un filósofo, necesito un filósofo para este proyecto, necesito un lingüista, o sea, estoy buscando ahí cuántos perfiles necesitamos, ¿no? Así que nada, termino ofreciendo. Hombre, no va a salir de gratis la excursión, así que nosotros nos parece que puede ser muy interesante que tanto el máster como el equipo de investigación en el que estás, pues pueda participar y colaborar en un proyecto que es para todos los asturianos. Y una cosa os digo, a ese punto llegamos todos a ser mayores y en situación de dependencia, en el mejor de los escenarios, vamos a llegar casi todos. Entonces, los que nunca habéis hecho uso ni os habéis acercado a los servicios sociales municipales, vais a acabar haciéndolo. Y eso es algo que no pasaba antes.
A salud vamos todos, pero los servicios sociales son un colectivo. Así que pensar que sois potenciales vulnerables, situaros en el futuro y decirnos cómo queréis que diseñemos en el presente. Pues yo ya terminé. Muchas gracias. Cedo la palabra al público. Si hay preguntas, dudas, comentarios. ¿Verdad? Eso que sí que es muy motivadora, pues realmente sí lo ha sido. No te lo digo como un cumplido ni como una presencia, ¿no? Y te lo agradezco de verdad. Además que se ha complementado mucho lo que tú has contado con lo que ha contado Susana. Y en relación con eso quería apuntar o preguntarte comentar una cosa y preguntar todas. Por una parte, una cosa con la que tú acababas, que es la necesaria interdisciplinaridad en la aproximación a esto. A mí eso me parece fundamental. O sea, no cabe una aproximación solo jurídica, sino todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte lingüística que tú has mencionado, ¿no? De hecho, en el ámbito de la lingüística, esto ha supuesto también un reto muy importante, porque ahora además un fenómeno como es la de la traducción automática ya no te lo tomas a broma, es decir, eso se hace relativamente. Y por eso es muy importante esa necesaria aproximación interdisciplinar y luego también esa, digamos, teórico-práctica, ¿no? Y en ese sentido, pues recojo la invitación y por supuesto puedes contar con nosotros, ¿no? Y luego, cosas muy brevemente, una cosa que me parece muy importante en la que has insistido es que debemos abandonar esa idea de la infantilización de la gente mayor, ¿no? Y también porque eso que tú has comentado, insistido, ese sesgo de automatizar de la confianza en la máquina, también tiene una parte cultural. Y hay estudios que te demuestran, por ejemplo, has mencionado China, o sea, la cultura oriental, yo he visto algún informe mundial sobre el impacto de la IA, cómo es casi el doble la aceptación que tienen en países como Corea, Japón, países de distintos sistemas políticos, no solo China, ¿eh? Japón, Corea del Sur, la propia China, la aceptación de lo que es la inteligencia artificial, la confianza en lo que ofrece, ¿no? Mientras que donde nosotros vivimos, en Estados Unidos, hay más desconfianza, pero va creciendo la confianza y por tanto es un reto. Es decir, que ese crecimiento de la confianza tenga que ver con que somos conscientes también de los riesgos que traen. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy importante eso que comentas, ¿no? Luego te quería... ¿cómo pensáis hacer, cómo se piensa hacer, digamos, esa alfabetización previa con los usuarios, ¿no? Y última cosa que tiene que ver con mi origen, digamos, vital y lingüístico. Yo vengo de Vegadeo, del occidente de las Asturias, en el que yo, en mi casa no se habla castellano. Digamos, la administración autonómica habla de León Laviego. Yo, en fin, soy de la vieja escuela, que creo que eso es gallego asturiano. Pero en todo caso, cómo pueden, es decir, cómo la IA puede beneficiar o encontrarse un obstáculo con las lenguas minoritarias. Estoy pensando en el gallego asturiano, que se podría extender. Y nada, eso era todo lo que y agradecerte de verdad. Pues muchas gracias, Miguel. Respecto a, has dicho me has hecho dos preguntas, pero has dicho tres cosas. Entonces, la primera, que tiene que ver precisamente con la parte de la aceptación, ¿no? De la robotización. Uno de los artículos que traía, que de hecho quería compartirte para que luego tú lo puedas circular, es de septiembre del 25, o sea, calentito, un metaanálisis de Ontologist, que es precisamente un metaanálisis, una comparación sobre los robots sociales que atienden situaciones de soledad. Y una de las conclusiones del artículo es precisamente cómo la aceptación en países como Japón o Turquía es muchísimo más alta, lógicamente, que en países como Estados Unidos u otro tipo de países donde no hay tanta normalización de la tecnología, pero una de las cuestiones que también aborda y que además es como general, ¿no? Es precisamente que no hay una gran diferencia respecto al tipo de tecnología o a lo moderno que sea o a lo robusta que sea o al formato o demás,
sino que precisamente la diferencia tiene que ver con cuánto más anclaje hay con la interacción humana. Es decir, que aquellos que combinan la mayor interacción o mayor facilitación o son un complemento, un suplemento, están valorados más positivamente, tienen resultados más positivos en el impacto real que los otros. Luego, la alfabetización previa. Muy buena pregunta. Iba a decírmela yo después si no me la decía nadie, entonces, porque yo como los Rolling, yo traigo por si acaso 2 o 3 que, oye, que sacar no vaya a ser. Precisamente porque trabajamos desde lógicas de la innovación, nosotros no desembarcamos con un proyecto en un territorio y le decimos, hola, bienvenidos, que es como suele pasar, ¿no? Hola, bienvenido, vamos a pilotar aquí esto, mira, te lo cuento un poco por encima y tú déjate querer. No, tenemos una parte que se llama literalmente preparando el terreno y es toda la preparación que vamos a hacer de alfabetización, de concienciación, de diferenciación entre lo que supone una inteligencia artificial y lo que no, de las ventajas y los riesgos, de las formas en las que lo puedo usar. Todo eso se va a trabajar solo con humanos, sin tecnología, para preparar el terreno. Y además, no solo eso, sino para preparar el consentimiento informado. Porque todas las personas que van a participar van a tener que consentir y además no solo van a tener que consentir esta como cuando te operas, ¿no? Que tú consientes una vez y luego ya déjate querer. No, aquí tienes que consentir y renovar los votos cada poco, porque como todo el proceso es iterativo y todo el proceso va aumentando, implementando cambios y posibles y potenciales mejoras que además son cualitativas, tienes que ir consintiendo y entendiendo todo el rato, lo que se llama la participación social informada. Entonces, está previsto, como no, en la fase de preparación para la implementación del pilotaje, toda esta fase que además estará hecha por expertos en capacitación digital en colectivos vulnerables. Nosotros llevamos tiempo trabajando en esa línea, lo sabe bien Alejandra, que nos conocimos vinculadas en mi parte a ese proyecto y llevamos años en la consejería trabajando cómo abordar la brecha digital en colectivos vulnerables y qué metodologías y qué tipo de, digamos, apoyos o facilitadores permiten que estas personas que pueden tener más dificultad accedan y entiendan mejor lo que implica trabajar con determinadas tecnologías. Entonces, eso ya está contemplado. Así que has hecho ya tu primera aportación de experto externo de muchísima calidad. Bien, check. Ya estás validado. Y la segunda también es muy buena y, lógicamente, como el gobierno del Principado de Asturias, como muy bien dices, hace gala, ¿no?, de tener en cuenta toda la parte dialectal que tenemos, en el pliego está contemplado que la IA pueda, si no relacionarse 100%, porque claro, luego ya no es el dialecto o el tal, es que luego cada uno lo habla a su manera también. Entonces, como hay tanta diversidad, podemos entrenar a la IA y de hecho se va a entrenar a la IA que pueda entender y que pueda utilizar y contestar en asturiano normativo, en asturiano de la zona occidental, que sois los más especiales en esa parte, y está, sí, está precisamente contemplado, pero además ya no solo desde la lógica de política lingüística, que podría ser, no, desde la lógica del target, del colectivo diana. Si yo voy a atender a personas entre 80, 90, 100 años o 75, lo normal es que hablen en asturiano y que muchos no sepan a lo mejor ni escribir bien ni leer bien. Y si quiero llegar a ellos y voy a llegar por lo lingüístico y por lo emocional, tendré que trabajarlo desde las lógicas de accesibilidad. Y no solo es la accesibilidad cognitiva, sino también la accesibilidad lingüística, ¿no? Entonces, eso está en el pliego. Sí, ahí, check 2, mira, 2, ya hiciste 2. Y vamos ganando 2-2. Así que, de momento, es que si no, no se puede. O sea, es el sentido común. Es lo que se llama innovar con sentido. Sí. Recogemos el guante desde la coordinación del máster en protección jurídica de las personas en los grupos vulnerables y además quería hacerte una pregunta genérica, ¿no? En el sentido de, desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que una
potencial colaboración con el máster pudiera... Vale. Sí, sí, no, yo agarro aquí. Luego ya hay que venderlo dentro, pero tenemos buenos mimbres para venderlo dentro. Bueno, primero muchas gracias por las palabras. Me encanta, me apunto lo de energizante, porque otros dicen, Anina, cuando llegas tú empiezo a respirar en una bolsa, o, ¿sabes? O me pones la cabeza como un bombo, o vas a 5 revoluciones cuando nosotros estamos en la primera vuelta. Entonces, te lo agradezco por lo menos que haya llegado la forma de transmitir. Porque en la performance, se lo dije a Miguel, digo, no hago una ponencia, es una performance. Entonces, todo forma parte de un contexto y de un escenario. Nosotros hacemos intervención desde la lógica de la captación y de la motivación. Y entonces tenemos que trabajar así. Entonces yo me he visto o actúo o monto el show según lo que pretenda conseguir. Hoy venía a buscar aliados y ya he conseguido. Miguel no lo sabía, pero yo quería aliados también en esto. Le veo pues muchísimo potencial porque una de las personas, uno de los profesionales que tenemos, por ejemplo, que yo tengo en el horizonte y que ya colaboro con él activamente, es el fiscal delegado de discapacidad y mayores, Fernando Laserna, toda una eminencia del ámbito aplicado, jurídico aplicado y que queremos que participe. Pues se me ocurren varias. La primera, igual me estoy metiendo yo luego en un jardín, vosotros tener en cuenta que yo esto no lo tengo validado, pero la primera, sin duda, precisamente en esa parte de revisión continua, ¿no? De los riesgos y de el potencial desarrollo normativo que vamos a tener que hacer tanto en protección de datos como en la parte de integrarlo con historia social única, como en toda la parte de derecho a la dignidad, a la intimidad, a dónde está la proactividad y dónde está la suplantación o dónde está la infantilización, todas esas lógicas que es más de, no tanto jurídico-normativas, sino jurídico-filosóficas, ¿no? Yo creo que es más por la parte social y filosófica que sin duda tenemos muchísimo interés en recabar o en recibir todo tipo de aportaciones o de cuestiones que estén ahí, ¿no? Eso en primer término. En segundo término, yo creo que como máster de protección jurídica ante personas y grupos vulnerables, pues simplemente por hacer un seguimiento aplicado de bajar de la academia a la vida real, ¿no? Al laboratorio, tener en cuenta que estamos trabajando en la lógica de los living labs, es los laboratorios vivientes. Entonces, todo va a ser en entorno real, con personas reales. Por lo tanto, el poder ver desde la práctica cómo todo esto impacta y cómo todo esto lo tengo que tener en cuenta y qué me sugiere a mí para transferir, yo creo que la parte vuestra claramente es la transferencia del conocimiento, es decir, la generación de conocimiento y la transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos incorporadas lógicas de gestión del conocimiento en el proyecto, como no puede ser de otra manera, así que en la parte de preventiva, sin duda. En la parte de auditoría, también, esa ya igual me mata Javier, pero estaría muy bien, lógicamente, que tuviéramos esa especie de asesor externo, ¿no? Y sobre todo en la parte aplicada, en la parte de investigación aplicada. ¿Por qué no podemos tener a uno de un TFM, por ejemplo, de vuestro máster, o varios vinculados a las cuestiones jurídico-administrativas que tienen impacto en COBA en sus múltiples variantes, ¿no? O en los distintos proyectos que sin ser COBA están afectados por digitalización en el área de inclusión social o de promoción social. Yo lo veo claramente y me ofrezco en la parte que tiene que ver con Ana, no tanto con la Administración del Principado de Asturias, a apoyar cualquier iniciativa de este tipo porque, aunque no uso para nada en la Administración Pública mi título de doctorado, pues, hombre, para algo me tendrá que servir en algún momento de mi vida profesional, ¿no? Entonces, como la lógica que rige es la investigación, pues yo creo que eso, lo primero, y se me van a ocurrir muchas más si os animáis a colaborar. Muchísimas gracias.
de personas vulnerables, esta máquina pues empieza a interrelacionarse con ellas de una manera pues un poco extraña, ¿no? ¿Cómo se controla eso? También sabiendo que no se puede interferir en las conversaciones, etc. Y luego, por otra parte, una pregunta de carácter más político-administrativo, si nos puedes contar, para llegar aquí, ¿cómo han sido las dinámicas internas de la resistencia? Si ha habido más posiciones a favor, etcétera, ¿no? Si nos puedes contar algo de la cocina de todo eso. Vale. Igual hay que apagarla. Podemos hacer. Sí o sí, sí, casi que mejor. Igual sí. Yo como queráis, lo digo porque, bueno, creo que a nivel académico o para tus alumnos. Vale, venga. Sí, la parte de supervisión, sin duda, ya está predefinida en el pliego múltiples mecanismos de supervisión, precisamente por eso a nivel, por ejemplo, de infraestructura, porque el proyecto tiene mucho de análisis también de la infraestructura necesaria para poder soportar todo este volumen y esta gestión de data, ¿no? Como todo se tiene que grabar, todo se tiene que registrar, todo se tiene que poder analizar y tiene que quedar pista de auditoría de absolutamente todo lo que se va a producir vinculado a COBA, ya lleva todo. O sea, se tiene que poder grabar todo, para eso está el tema del consentimiento. Otra cosa es cuáles eran los círculos de confidencialidad del tratamiento de esos datos, ¿no? Pero todo lo que se produzca tiene que quedar registrado de una manera o de otra. En este caso del pilotaje, sí que otra cosa es cómo se traten esos datos, ¿no? Porque se pueden grabar y puede ser efímero y puede quedar simplemente un registro por palabras clave o por determinado. Eso está todavía por definir conforme también a cómo esté la tecnología dentro de 6 meses cuando se adjudique, porque es que esto es así. Lo que vale para hoy cambia dentro de 6 meses porque ya hay otras lógicas tecnológicas, ¿no? Entonces, tiene múltiples sistemas de control ya predefinidos en el pliego, pero evidentemente está previsto que haya especial cuidado de hacer muchísima supervisión. Por eso el tema de la simulación en entornos de laboratorio interno. Es decir, todo el entrenamiento voy a decirlo como yo lo digo, el entrenamiento del cacharro no lo vamos a hacer a sangre con personas usuarias realmente en situación de vulnerabilidad. Es decir, el entrenamiento se va a hacer por profesionales, por personas mayores, pero no en situación de vulnerabilidad. Tenemos el sandbox previsto en lugares y en zonas donde sabemos que hay pues un montón de agentes clave muy, muy, muy legitimados, personas que cumplen el criterio etario, el criterio incluso emocional, ¿no? De estar en situación de soledad no deseada, pero que cognitiva o culturalmente tienen un alto estándar que permite que nos puedan hacer aportaciones y validaciones, ¿no? Entonces, sí está previsto y también es verdad que precisamente porque toda la data va a ser controlada y garantizada por el sistema público y la empresa solo es un desarrollador, no va a tener, no es producto, no vamos a comprar una licencia, no, ¿me entendéis? Todo eso es lo que va a permitirnos que podamos ser muy finos en los ajustes precisamente la clave está en el diseño. Eso de que no alucine y tal, todo eso es verdad que se puede prevenir mucho. Y aquí además no es complejo, ¿eh? O sea, en la parte de soledad no deseada es relativamente fácil capar, voy a decirlo tal cual, capar tanto a COBA como queramos y que aún así sea muy eficaz. Porque en realidad no es que estemos diseñando un agente que vaya a trabajar con artistas de última generación que quieren llevar al límite su creatividad. Estamos hablando de contextos muy controlados para hacer unas detecciones muy concretas, unas aportaciones muy concretas y unas interacciones muy medidas, ¿no? Entonces, realmente, digamos que la libertad que le vamos a dar a COBA va a ser mucho menor en todo aquello que impacte en ciudadanía real y mucho mayor en aquello que impacte en profesionales y en sistema público, porque tenemos muchísima más capacidad de levantar la mano y decir, oye, que me está diciendo aquí el cacharro, que esta señora que me está mirando lo de la solicitud de dependencia o lo que se llama cómo va lo mío, ¿no? ¿Cómo va lo mío? O es que murió mi madre, pero ahora tengo que pagar, ahora cómo lo hago. Todo esto que a lo mejor le esté dando una indicación que sea errónea. Por eso tendremos siempre pares, haremos investigación por pares y tendremos, bueno, podremos implementar lógicas de doble ciego, o sea, experimentación. En este caso tiene que ser
probablemente será cuasi experimental. Hemos utilizado lógicas o sea, de metodología experimental pura, con lógicas que son complejas en el ámbito de lo social, porque claro, para eso tienes que tener un grupo control y dejar a esa gente sin apoyo, ¿me entendéis? Y atención, entonces lo cuasi experimental es mejor aquí, es más fácil de implementar. Ujú. Sí. Eh, to- Ujú. Esta parte es lo bueno es que es lo que tener en cuenta que aquí estamos trabajando además con un equipo especialista de factoría de, digamos, de innovación e inteligencia artificial, generando un pequeño grupo de promptistas expertos, ¿vale? Que puedan domar a la bestia. Es decir, toda el COBA va a venir diseñada vamos a tener que entrenarla, gente que estamos trabajando muy activamente en la parte de diseño y programación de agentes desde múltiples lógicas. Entonces ahí es cierto que es una ventaja para jurídicos, lingüistas, psicólogos, sociólogos y demás, porque con lenguaje natural y trasladándole marcos de referencia o marcos de contención o marcos de protección, podemos programar sin saber programar. Y es lo que va a pasar. Es decir, vamos a programar a COBA tanto técnicos como informáticos. A día de hoy la parte de IA generativa tiene esa ventaja y es que no hace falta ser un tecnólogo. Hay otra parte de COBA, lo que es la parte trasera, esa parte de cómo va a gestionar los datos, cómo los va a interpretar, cómo va a devolver, toda la, digamos, la caja negra sí requiere muchísimo más conocimiento tecnológico e informático, pero la parte frontal, lo que es lo que vamos a conocer, lo que la gente va a conocer por COBA, va a estar entrenada por técnicos que no son necesariamente informáticos, porque es como mejor se entrena. Es más, yo no soy nada corporativista, de hecho soy la psicóloga menos psicóloga de Asturias, creo, pero sí que es verdad que he notado una diferencia muy importante de cómo entrena una IA un informático a cómo entrena una IA un psicólogo o un psicólogo ya especialista en perfilado, que eso ya es lo más, porque te permite trabajar y sabéis que funciona todo el rato por ensayo-error y por aprendizaje. Tú lo vas domando, son iteraciones continuas, ¿no? Entonces, lanzas una y te responde y le dices, no, así no, lo quiero así, pero con este matiz. Y vuelve. Y entonces tú le dices, no, así no, está bien, pero tienes que prescindir de esta parte y mejorar por aquí. Entonces son, venga, círculos y venga látigo y venga, y es como aprende la IA. La IA aprende así todo el rato, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa lógica riñéndola mucho, que es como funciona, desgraciadamente. Es decir, han entrenado a las IAs con el castigo. Las IAs generativas aprenden por castigo, mejor que por recompensa. Sí. Entonces, bueno, pues es verdad que no siempre, o sea, se pueden aplicar otras muchas lógicas. Y luego ya la parte que cuentas, pues mira, yo, esto lo tienes que cortar. A ver, Coba lleva en la tartera desde 3 años. O sea, ha sido un proyecto difícil de pensar, difícil de sacar, difícil de definir. Eh, yo estaba en la dirección general cuando empezó ya se hablaba de Coba y, y el problema principal fue la concepción. ¿Por dónde tiramos más? ¿Por la administración proactiva? ¿Por la reducción de brecha? O sea, por escenarios o casos de uso que sean lo más transferibles posibles o por escenarios y casos de uso que tienen más urgencia. Todo ese debate de ¿y por dónde posicionamos este dinero europeo que hay que gastar bien? Eso es algo que a mí me agrada. Yo agradezco mucho en esta ocasión, a diferencia de otras cosas que me da rabia que tarden 2 y 3 años, creo que aquí es positivo para Coba que Coba no haya sido producto de un calentón y de gastar a lo loco, ¿me entendéis? Porque hay fondos europeos y venga, venga, vamos a la vega, un proyecto. No, al revés. Ha tenido la propia lógica de, pues sí, pues no, pues yo lo entiendo así, pues yo lo entiendo así, pero ¿qué es COBA? Y es todo el rato como,
¿Por qué tenemos que repensar tanto COBA? Pues está bien que tengamos que repensarlo tanto, porque además sí estaba detrás esa lógica de que necesitábamos como un marco normativo claro. Y está el decreto de inteligencia artificial, pero antes está la ley de ciencia, que es la que ya establece todos los entornos de pruebas y toda esta parte de experimentación y de innovación y demás. Entonces, las dinámicas internas han sido, para mí, positivas en cuanto a la reflexión, lentas en cuanto a la producción. Se intentó la compra pública innovadora, complejísima, es muy difícil. En Asturias no estamos acostumbrados a trabajar con la compra pública innovadora y es como, o sea, poner a un jurídico nuestro o a un servicio de contratación a decirle, vamos a hacer compra pública innovadora, te dice, perdona, o sea, yo, olvídame, no sé de qué me estás hablando, no lo quiero ni saber y no lo voy a hacer. Y además voy a echarlo para atrás todo el rato, ¿no? Entonces, hemos perdido tiempos por esa parte que tiene que ver con la contratación y no con lo tecnológico ni con lo filosófico. Y sin embargo, hemos tenido la suerte de que hemos estado y seguimos estando muy alineados, quien tiene la competencia digital, que es estrategia digital, y quien es el funcional, que somos nosotros. Alineados estratégicamente, alineados en los equipos, alineados en la capacidad de escucha y en la legitimidad del funcional, que no siempre es habitual en estos proyectos, porque llegan, arrasan, te dicen, sí, sí, todo eso que dices está muy bien, pero ya te digo yo que es mejor así y que el cacharro tiene que estar así construido y de repente te dan una cosa y dices tú, pero esto no es lo que yo pedí. Y me dicen, no, pero es lo que vas a tener. Y ahora enseña a tu gente a usarlo y a que lo quieran, porque no lo vamos a cambiar. Entonces, esas lógicas han cambiado, están cambiando. Y una de las cosas en las que yo más insisto es en la parte de la traducción simultánea. O sea, toda la lógica y las dinámicas internas tienen que ver con cómo nos relacionamos a nivel interno en la gobernanza de proyectos de este calibre, porque las gobernanzas son muy complejas, en la administración pública especialmente, y en proyectos de corte tecnológico más, porque lejos de trabajarse desde lo que tú dices del diseño ex ante, se trabaja mucho desde la lógica de hay que correr y esto tiene que salir y hay que gastar y hay que ejecutar rápido y bien. Nadie pretende ejecutar a lo loco, pero se lleva por delante a veces la escucha o la comprensión de lo que te están diciendo al otro lado. Ha sido muy instructivo todo todo lo que hemos aprendido de los informáticos y lo que los informáticos están aprendiendo de nosotros. Entonces, solo ese aprendizaje ya para mí ya es una ganancia, porque ya tenemos algo para contar y para experimentar. No sé si te contesté, pero es que no puedo contar tampoco mucho más. Entonces no lo corto. Yo sabía yo que me iba a hacer la 13-14, es vosotros, porque claro. No te preocupes, eso lo hablamos. No, dije nada. No. Al contrario. Al contrario. ¿Hay más preguntas? Entonces me vais a permitir una, al menos. ¿Podrías contarnos un poco qué es la historia social única? Sí, Porque electrónica. acaba en electrónica. Intuyo que es un poco parecido a lo que vamos de historia clínica electrónica y es un entorno de datos. Vale. Sí. Es que esa sí la conozco, pero esta no. Y además me interesa porque vamos a un modelo, visto la normativa Omnibus europea, en el que con los datos vais a poder hacer casi cualquier cosa. Claro, eso es lo que queremos. Si no, no podemos trabajar. La historia social única electrónica es, como muy bien dices, la hermana pequeña de la historia clínica. Ajustada, o sea, encajada jurídicamente en una modificación de la Ley de Servicios Sociales, en este caso de 2019, que ya habla de todos los sistemas de información y ya explicita lo que es la historia social única electrónica y tiene un componente de no solo sistema de información, que era lo que mayoritariamente se utilizaba hasta ahora, y ya os digo, trabajo en silos, cada uno con su aplicativo, sino que tengamos un sistema de información y un sistema de gestión que trabaje con lógicas de interoperabilidad, de espacio de datos y sobre todo de poder optimizar las prestaciones y los recursos y los derechos a los que tiene acceso la ciudadanía desde la multiintervención para que podamos mejorar la forma en la que atendemos. Es muy fácil. Nosotros, por ejemplo, gestionamos la dependencia.
la dependencia está afectada por componente de salud. Bueno, muy sencillo, ¿no? Cuantos más datos podamos compartir en esa línea y cuantos más datos y más información validada tengan nuestros valoradores de la dependencia, más fino será esa parte, más ágil también. Incluso podremos aplicar lógicas de eficiencia que tengan que ver con diagnósticos tipo que esté probado que si tú tienes un ELA en fase tal o tienes un Alzheimer en fase tal o tienes una dolencia normativa, o sea, normativa neurológica, pero que te afecta a la movilidad y eres un cama-sillón, que no hace falta que os explique lo que es, porque es un cama-sillón, no hace falta que hagamos grandes cuestiones complejas ni que hagamos filigrana para valorar que eres un gran dependiente, ¿no? Ese tipo de situaciones ahorrarían y ahorran mucho tiempo. Sí. Hombre, eso es a lo que, eso es a lo que vamos a atender. Es decir, que nosotros podamos cruzar datos y detectar situaciones que proactivamente diga, todo apunta, según tu historia clínica, que te encuentras en una situación de. Entonces, eso es el objetivo último. El primero es la coordinación sociolaboral, sociosanitaria, socioeducativa, es decir, todos los módulos verticales que tiene la historia social única, porque son muchos. Está muy bien porque es un proyecto autonómico que incorpora a las entidades locales, que es complejísimo, porque somos el único sistema que somos de doble nivel. Es decir, salud, educación, justicia son un nivel. Nosotros tenemos una gobernanza muy compleja con las entidades locales que son la atención primaria, pero que no dependen de nosotros, o sea, que están cofinanciados, es una cosa compleja, ¿no? Entonces, poder tener por fin un sistema que nos ampara a todos y que cuando tú eres un usuario de servicios sociales y tienes una única historia y un único expediente y eres único en el sistema, toda la trazabilidad del tipo de apoyos que has necesitado te evitan la revictimización, de tener que contar tu drama o tu situación de sitio en sitio y tener que estar peregrinando por los distintos servicios que impactan en una misma situación. Entonces, si yo tengo una situación de riesgo por lo que sea, soy vulnerable por, en este caso, discapacidad, dependencia, y puedo gestionar información e interoperar con salud, con empleo, Bueno, pues evidentemente todo va en aras de poder ofrecer la mejor atención posible. Eso va por ahí en una línea. Y luego tenemos otra línea que tiene que ver también con el aumento del mapeo de todas las actividades, acciones y demás que se desarrollan financiadas con fondos públicos que van a determinados colectivos y que hasta ahora están en ficheros desagregados, por así decirlo. Entonces los podemos tener pues, en la calzada, pues no sé qué asociación recibe financiación de aquí para hacer esto, financiación de aquí para hacer esto, financiación de Gijón para hacer esto y 25 financiaciones para hacer como lo mismo sobre una misma población, pero que no hay ningún registro ni ningún sistema que tenga organizados todas esas intervenciones, actuaciones que al fin y al cabo pues tenemos que tener controladas, ordenadas y sobre todo ponderadas. Es un proyecto muy complejo, ¿eh? Ese es de lo más gordo que nos va, o sea, llevamos en producción, como dicen los informáticos, nosotros simplemente salió, es que con esto cierro porque os va a encantar, el día que pusimos en producción en abierto para todos los servicios sociales municipales de Asturias la historia social única electrónica para acceso anticipado, que así es como lo llamamos, ¿no? El acceso anticipado fue el día del apagón. O sea, yo estaba allí con una conferencia a los 70 y pico municipios, todo el mundo expectante, venga, venga, que arrancamos, que empezamos, que vais a entrar en sigmas, que tacata, y de repente, no tengo cobertura, Ana, que no te oigo, ¿eh? Y se fue la luz. O sea que no se nos va a olvidar en la vida el día que pusimos en producción el cacharro en cuestión. No sé si es una señal del universo. Parece que sí, por lo que nos está llevando de trabajera a implementarlo, pero es un proyecto súper apasionante que solo unos pocos frikis estamos dispuestos a, bueno, pues a meternos, ¿no? en un proyecto de este calibre. Y también os animo, ¿eh? Es súper interesante el de Historia Social Única Electrónica. Muchas gracias, es una pregunta muy, muy buena. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una muy buena tarde y gracias por asistir a todos. Y sobre todo a los ponentes.